Hola, ¿cómo están? Ajá, y ahí entre comillas. Ok, no, Ajá. y bienvenidos. Ajá, y entre comillas, Ok, bienvenidos. ok. Hola, ¿cómo están? Y entre comillas, comillas. bienvenidos a un nuevo episodio. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante con Denise, con mucha experiencia también de parte de ambas. Y es básicamente cómo las redes sociales pueden llegar a afectar en nuestra autoestima. Porque claro, pues las redes están llenas de muchos estándares que a veces nos cuestan, que a veces no podemos cumplir, que ni siquiera necesitamos cumplir. Y pues claro que las redes pueden formar parte de algo muy importante para nuestra vida, pueden tener un papel positivo como un papel negativo también. Entonces nos vamos a enfocar un poquito más en cómo realmente a veces sí puede repercutir en cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos. Cabal. Bueno, recordando un poquito, ¿verdad? De forma general y de la forma en la que las redes funcionan, pues recordemos que al final de cuentas Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, funcionan en base a un algoritmo. Exacto. Y muchos de esos algoritmos, especialmente las plataformas como TikTok, que es una de las más exactas, como podríamos decirlo, funcionan en base a nuestros gustos. Claro. Es decir, van a buscar cada vez más acercarse a lo que a nosotros, entre comillas, nos gusta, ¿verdad? Entonces, pues básicamente el contenido que vamos a estar viendo constantemente va a depender un poco o bastante, la verdad, de lo que a nosotros nos gusta. Es decir, nosotros no vamos a terminar viendo un video de música country si lo que nos gusta al final es el rock, por ejemplo, ¿verdad? En resumen, pues algo así es como funcionan las redes sociales. Bueno, hay muchísimas otras cosas de cómo funcionan, es lo más ¿verdad? Básico, pero es lo básico, lo resumido. Entonces, pues sí es importante que también esto, de cierta forma, lo tengamos presente, ¿verdad? Recordarnos que a veces puede llegar a influir, incluso de más, diría yo, en cómo nos sentimos nosotros con nuestra autoestima, justamente como tú decías, con los estándares y, pues bueno, con distintas perspectivas que podamos tener sobre nosotros mismos o incluso sobre cómo debería ser un mundo ideal, entre comillas, y cómo debería verse, ¿verdad? Básicamente eso es lo que queremos comentar hoy, reflexionar un poco de qué es lo que ha sido para nosotras el mundo de las redes sociales, cómo lo hemos venido viviendo y a la vez también considerar esta parte de qué es lo que puede desenvolverse y qué es lo que puede suceder también en base a ver esto tan constante desde pequeños, ¿verdad? Total. Porque definitivamente creo que casi ninguno de nosotros y nosotras ha tenido redes sociales después de los 18 años, ¿verdad? Muy pocas personas. Salvo tal vez TikTok, que es como la más reciente. Pero hemos visto que incluso niños tienen TikTok. Y entonces, pues definitivamente es un común denominador de muchas personas que, pues sí, al final tienen redes sociales desde una edad muy pequeña, que al final pueden definitivamente influir en muchísimos aspectos de la vida. Tal vez empezamos justamente reflexionando en cómo las redes sociales pueden llegar a afectar en esta parte de nuestra autoestima, nuestra percepción. ¿Qué piensas tú sobre eso? O sea, yo tengo muchísimos pensamientos, pero vamos a escuchar los tuyos. Sí, de hecho, pues justo cuando hablábamos detrás de cámaras, ¿verdad? Con Denise, creo que llegamos a un punto en donde de verdad que uno tal vez de pequeño no reconoce la magnitud que tienen las redes sociales en nuestra vida, o sea, nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Estoy segura que muchos de nosotros se metieron a Facebook desde chiquitos, o sea, 11, 12 años porque todo el mundo, igual yo pues, pero porque todo el mundo lo estaba haciendo en esa época, digamos. Incluso aunque Facebook sí te pide ser mayor de edad. Y pues con esto quiero llegar a que realmente una vez es como que no cae en cuenta de lo que te puede afectar. Por algo las redes sociales te dicen tenés que ser mayor de edad para usarlas, por algo tus papás no quieren que las uses, pero uno pues igual ahí se va. Y voy a que, por ejemplo, yo siento que en esa edad en donde uno es adolescente, donde está como descubriéndose a uno mismo y donde está descubriendo el mundo,
tiene mucho ruido externo. Tiene muchas cosas que intentan decirle cómo actuar a ese pobre adolescente, ¿verdad? O sea, me incluyo, cómo debería de ser, cómo debería de verse, qué debería de hacer. Y llegamos a que uno de más pequeño no sabe cómo actuar ante y es bien toda influenciable. Esa información. Es súper Súper influenciable. O sea, todas las tendencias que yo quiero como que los que nos escuchan hagan un flashback de cuando eran así de chiquitos y vean todas esas tendencias que había en redes sociales, que estoy segura que todos seguimos más de alguna. Exacto. No, y no solo en redes sociales, o sea, creo que incluso antes de entrar a redes sociales nos podemos dar cuenta de lo influenciables que éramos con solo ver una serie en la tele. Exacto, por ejemplo, Hannah Montana. Sí, o sea, yo es el día de hoy a mis casi 23 años que sigo queriendo una peluca de Hannah Montana. Porque quiero ver cómo me vería. Y ya. Pero es el punto de que, o sea, ahorita ya tengo la mentalidad de, bueno, o sea, qué chilero sería para un disfraz de Halloween. Sí. Pero antes era como, yo quiero ser Hannah Montana. Necesito. Exacto. O sea, realmente, cabal, como tú dices, al final de cuentas, uno era bien influenciable. Si ya con la tele, que era como un medio no en el que nos estábamos exponiendo, porque las redes sociales nos estaban exponiendo. Es cierto. Todavía la tele no nos exponíamos físicamente nosotros, ¿verdad? Entonces, éramos bastante influenciables con ese tipo de cosas, con una serie, etcétera. O sea, ahora eso se súper aumentaba al momento de las redes sociales y tenés toda la razón con eso, la verdad que sí. Sí, o sea, y al final realmente, y eso sigue, pues la influencia sigue y creo que a veces hasta un poco más, porque o sea, yo podría decir que hay como diferentes puntos en donde una persona podría como llegar a afectarse de las redes sociales. Una es los estándares como de, hablemos de belleza, por ejemplo, para las mujeres más que todo también, ¿verdad? Claro que hombres también, pero pues nosotras que somos chicas vimos desde cerca también cómo afecta, ¿verdad? Eso, entonces, como el estándar de tenés que ser con el pelo, por ejemplo, liso, o tenés que vestirte de tal manera, tenés que llegar a tener tal cuerpo o complexión para llegar a, entre comillas, a ser bonita o algo por el estilo, y eran como estándares que te ponía la sociedad y las redes sociales aparecían, no era como que, o sea, digamos a propósito lo quisiera mostrar, pero es lo que hay en el mercado. Pero a mí es una cultura que se fue creando. Incluso una misma que me recuerdo que cuando tú empezaste con tu cuenta, era es que los colochos no es que estés despeinada, pero justamente lo que mencionabas de el pelo liso, era como, es que ser formal es de cierta forma. Exacto, sí. Porque no se como puede de otra. Esas etiquetas que se quedan en tu mente y tú crees que así tenés que ser o así tenés que actuar. Y pues sí, definitivamente las redes sociales eran como un aporte de que si muchas personas al final es como, pues al final las redes sociales forman pequeñas comunidades de personas que están de acuerdo hasta cierto punto con un pensamiento, una ideología, lo que sea, ¿verdad? O sea, se pueden unir por música, por gusto, lo que sea. En general por muchas cosas. Y al final ninguno está como que ni bien ni mal, o sea, al final es también cómo nosotros lo recibimos. Exacto. Y qué queremos nosotros como jalar, digamos, de esas cosas para hacerlo positivo para nosotros. O sea, a mí se me ocurre esto del estándar de belleza, también está pues todo el estándar de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Yo he tenido conversaciones como con varias personas que sí se sienten frustradas porque miran, por ejemplo, a una influencer en este tiempo, pues, y que tiene casa y que tiene carro y no sé cómo, y que todos los fines de semana se va a no sé dónde. Y las personas se sienten, o sea, de verdad, es un sentimiento genuino de, yo no tengo eso, empieza como hasta cierta envidia, cierta como tristeza de, yo no tengo eso, yo no puedo llegar a eso, y como, o sea, es un sentimiento súper feo que creo que también pues es parte de tratar de modularlo y trabajarlo, ¿verdad? Pero que cuesta bastante cuando estamos invadidos de tanta información de este tipo. Exacto, también. Es cierto. Y es que la verdad al final justamente creo que era una de las cosas que también hablábamos detrás de cámara. Sí. Y es que la persona que está mostrando su vida tampoco lo está haciendo con la intención de que tengas envidia. No. Ni que te sientas mal, ni que tengas todo ese tipo de pensamientos que no son placenteros para ti.
definitivamente, pues, bueno, una gran parte, desde mi perspectiva, ¿verdad? Una buena parte de las personas que muestran su vida no van con esa intención. Exacto. Claro, habrán algunas que sí, ¿verdad? Pero, pues, viéndolo desde el lado positivo, desde el lado en el que las personas, no todas las personas son así, pues sí, no todos van a estar con esa intención de, miren, ténganme envidia, o miren lo que yo puedo y lo que ustedes no, ¿verdad? Exacto. Entonces, es bien interesante porque al final, digamos que de cierta forma, podríamos decir que la red social, ¿verdad? Como tal, no es necesariamente el problema, ¿verdad? Sino tal vez a veces es cuestión de interiorizar justamente qué es lo que nos puede estar afectando, qué cosas tal vez no hemos trabajado, o que no nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque a veces hasta con el paso del tiempo uno se va dando cuenta como de, wow, esto me afecta, ¿por qué? Y tal vez ni enterado estaba uno, ¿verdad? Sí. Entonces, pues la verdad que realmente yo diría como que por ese lado, ¿verdad? De que al final tal vez no es tanto, o sea, definitivamente habrá cierta influencia sobre pues el algoritmo, que era lo que hablábamos al inicio, de que, bueno, está programado, entonces vamos a estar viendo cosas que constantemente pues están como que en nuestra mente, que bueno, se va a ir reflejando. Total. Y bueno, con tantas cosas que tienen ahora las aplicaciones para poder saber cuáles son nuestros gustos, y qué es lo que queremos ver de forma, digamos que seguida, pues definitivamente puede llegar un momento en el que si nos estamos sintiendo mal, lo que refleje la red social sea algo que nos haga sentir mal. Total. Así como, por ejemplo, el tema de cuando uno está enamorado, ¿verdad? Que es como lo más común o fácil como de identificar en la red social. Es que, ok, pongámoslo con ejemplo de TikTok. Te empieza a gustar a alguien y decís, ay, es que este chavo aquí, es que este chavo allá. Entonces ya te empieza a salir como que todas esas, envíale esto a la persona que quieres. Buenos días, te quiero y no sé qué, ¿verdad? O este año vas a empezar con la persona tal y es un trend de que apachas y te sale la letra de qué persona vas a empezar, con qué persona vas a empezar el año. Entonces, realmente es como te empiezas a dar cuenta que va saliendo todo ese algoritmo a la luz, ¿verdad? Y es como la forma más fácil de notarlo, pero así como lo podríamos ejemplificar con momentos felices, pues también es de ponernos a pensar, ok, qué tan buena idea también es ver redes sociales cuando me estoy sintiendo mal. O sea, si es que estamos buscando, yo siento que si estamos buscando salir un poco de ese mal pensamiento, de mal momento, probablemente y uniéndolo con lo que hemos hablado en algunos episodios pasados, que es el conocer un poco y poner límites en todo esto que se trata pues de sentirnos bien con nosotros mismos, probablemente una buena idea sea el no ver la red social y decir, ok, vamos a poner una pausita, ¿verdad? Porque me voy conociendo y voy sabiendo que este tipo de cosas me afectan. Entonces, pues este tipo de cosas, parte de conocernos, parte de saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, probablemente una buena herramienta, que cabal hablábamos también de herramientas en episodios pasados, una buena herramienta de ayudarnos a nosotros mismos a sentirnos un poco mejor y pues darle la vuelta a ese mal rato que estamos teniendo, a ese momento que no nos causa placer, pues definitivamente puede ser eso, ¿verdad? O sea, para mí eso es como algo que yo tengo presente. Y no es con todas las redes sociales, tal vez sé que en algunas, por ejemplo, Instagram, tal vez le cuesta un poquito más agarrar la onda rápido, de que maybe yo me estoy sintiendo triste, entonces me va a empezar a jalar cosas de tristeza, por ejemplo. En cambio en TikTok, rápido, muy rápido lo agarra. Y a veces hasta yo me quedo impresionada, porque tal vez apenas estoy empezando a sentirme mal. El primer día y al otro ya todo
Exacto, exacto. Entonces, bueno, definitivamente pues sí tengo como que ese, al menos ese es como un punto de, ok, aquí ya no, ¿verdad? Pero realmente pues, bueno, tal vez tú tendrás tus herramientas y probablemente pueda ser una de esas, pero yo siento que es importante el poner ese límite, ¿verdad? No sé qué piensas tú con eso. Total, o sea, justo yo iba a comentar eso de que, por ejemplo, pongo este ejemplo porque es el más reciente en una pues, etapa como en donde me sentí así, cuando perdes a una persona, ¿verdad? O sea, cuando te sentís como triste en ese sentido, ya sea algún familiar, amigo, lo que sea, o pareja, ¿verdad? O sea, es como esa pérdida y te sentís como súper mal. Y las redes son rapidísimas para agarrar tus sentimientos. Porque tú te ves, porque es que uno también es masoquista. Yo no sé por qué, pero es que uno es así. Entonces empezamos a ver y empiezas a ver qué TikToks tristes, qué hubiera pasado, que no sé qué. Y cuando te das cuenta, todo es acerca de eso. Exacto. Y te hace sentir peor de lo que ya estás. Y no solo como con un sentimiento de estoy triste, sino también como, por ejemplo, no me siento bien con mi cuerpo. Por X, Y motivo, yo no me siento bien con mi cuerpo. Y mi mente trata de buscar entonces lo que yo quiero alcanzar. Exacto. Y a veces ni siquiera uno se da cuenta. Es algo que realmente uno no lo piensa, solo lo hace. Entonces tú, por ejemplo, es un ejemplo conmigo, ¿verdad? Conmigo. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener el abdomen más plano, digamos, o un cuerpo más atlético. Entonces yo empiezo a ver y yo me quedo viendo chavas que son atléticas, que tienen el cuerpo que me gustaría tener, porque para mí supuestamente es como que el que quisiera alcanzar. Entonces yo me quedo viendo esos videos porque yo digo, ay, yo quisiera ser así, ¿verdad? O ¿qué tengo que hacer para ser así? Y uno lo hace inconsciente. Y cuando te das cuenta, te empiezan a salir más y más videos de tal vez ese estándar que ahora en tu estado, tu momento, yo qué sé, porque no hay o pisto en mi caso o tiempo para ir al gimnasio como me gustaría. Entonces crea en mí algo que me hace sentir mal, ¿verdad? O sea, y es algo que también, como tú dices, hay que saber identificarlo cuando está pasando. Exacto. Porque yo, o sea, cuando empiezo a sentirme así hago exactamente lo mismo. Yo dejo las redes por un tiempo. Sí. Porque llegan a ser de verdad algo que sí te pesa si no lo sabes manejar. Exacto. Y con esto claro, creo que es también mucho, como tú decías, autoconocimiento. En nuestro caso, pues en terapia creo que también más de algo vimos al respecto. Al final, ¿qué tanto nos dejamos nosotros afectar por las redes sociales? Creo que sí es bastante importante saber identificar estos momentos. O sea, y creo que cuesta, porque como hablábamos también al inicio, uno tal vez como de joven no tiene esa magnitud, todavía no entiende mucho cómo funciona o por qué tal vez vemos ciertas cosas, ¿verdad? En las redes, o ni siquiera sabemos el por qué nos afecta como tal. Exacto. Pero ya cuando nosotros tenemos tal vez como un poquito más de conciencia, un poquito, diría yo, como de madurez emocional, que obviamente con el tiempo se consigue, ya tenemos esa decisión de alejarnos de lo que nos hace daño. Exacto. ¿Verdad? Y también, pues es importante, como tú decías, saber que, o sea, sí es cierto que los algoritmos influyen y que a veces también, o sea, todo esto de las redes sociales es algo muy grande y estoy consciente de que es mucho, yo que trabajo en eso y las dos de hecho, pero es mucho marketing, es mucho el querer vender productos y crearte una necesidad que no tenés realmente. A veces sí creo yo que en parte, o sea, las redes sociales tienen como cierta como responsabilidad en ese sentido. Porque obvio te van a mostrar las cosas que quieren que tú consumas, que tú compres, que tú, ¿verdad? Pero también ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de decir, no quiero esto. Exacto. Y, por ejemplo, si tú seguías antes a, qué sé yo, una chava que iba de viaje a cada rato, porque tú querías ir, pero eso te hace sentir mal. Exacto. Uno, saber, como también mencionaba Denise, ¿verdad? Que no es como que la chava quiera hacerte daño, pues ella está compartiendo su vida con lo que ella tiene en la posición que ella está. Y eso es muy importante también saberlo, en la posición que ella está. Tal vez nosotros en este momento no tenemos esa posición. Exacto. No significa que nunca lo tendremos, pero en este momento no. Y en este momento yo me siento afectada al ver ese contenido
entonces es tan sencillo como dejar de seguir a la persona. Pues o bloquearla si quieren, ¿verdad? Y no es nada personal, sino es por ti. O sea, es porque tú no te sentís cómoda con eso y también es hacerte responsable de cómo tú te sentís, pues. Pero eso, como les digo, yo creo que también ya es cuando uno alcanza un poco más como de conocimiento al respecto. Pues sí. Pero que en su momento afecta bastante. Sí. O sea, yo pasé afectada por las redes sociales durante mucho tiempo hasta que entendí esto. No sé tú si también pues sí, pasaste no, por algo definitivamente similar. a mí justamente como a los 18 más o menos, como a los 14, 15 más o menos, empecé a tener como que una plataforma un poco grande, claro, dentro de Instagram, y entre los 17 y 18, que fue ese cambio de colegio a universidad, fue para mí como muy abrumador. Llegó el punto en el que me sentía como muy vista y hasta cierto punto juzgada de qué subía, de qué publicaba, de cómo me sentía. O sea, me sentía muy expuesta. Okay. Realmente me sentía muy expuesta. Y llegué a ese punto que dije, ok, ya no puedo más con esto. Me di cuenta que en ese momento no tenía ni la madurez, ni las ganas, ni nada, no estaba dispuesta a continuar con esa exposición que estaba teniendo en ese momento. Y dije, no, la cerré y ahí quedó, definitivamente ahí quedó, porque también no era solo la exposición que yo estaba teniendo, sino era también el contenido que yo estaba viendo. Claro. De cierta forma, mi autoestima en esos momentos tal vez no era, no estoy diciendo la mejor porque creo que autoestima, la mejor, no hay una mejor autoestima, sino que no sabía manejar bien mi relación con mi autoestima. Exacto. Como que llegó el momento en el que se dio la vuelta a esto de, ok, era inspiración, y llegó más bien a ser como que un punto como de frustración. Okay. Y porque realmente eran hasta cierto punto personas que yo veía jóvenes y era como, wow, ellos son jóvenes y porque yo todavía no, ¿verdad? Sí. O es que tengo que hacerlo a tal edad, Exacto. porque ellos ya lo tienen a tal edad. Entonces fue un proceso un poco abrumador en ese momento y dije, ya no. O sea, al menos dentro de todo y la poca experiencia que tal vez tenía conmigo misma, al menos en eso sí supe decir, aquí llego, aquí mejor prefiero tener mi grupito chiquito de personas con las que interactúo, que yo realmente conozco, que realmente me conocen, que tener una plataforma donde estoy más expuesta y donde me estoy sintiendo juzgada, ¿verdad? Entonces, para mí esa fue como que un momento de decir, esto no lo quiero más en mi vida. Y empecé también como que esa relación de reflexión con la red social en general, o sea, con las redes sociales en general, de para qué las quiero usar, y cuál es como que mi punto límite, ¿verdad? Marcar mi límite de qué es lo que voy a dejar que... De consumir. Exacto, justamente de consumir, y por qué también, y reflexionar también y decir, ok, ¿por qué esto me está afectando si en un punto era inspiración? Exacto, ¿verdad? sí. Entonces, pues sí, definitivamente me empecé a dar cuenta que habían cosas que debía trabajar. Una de esas es la autoestima, ¿verdad? Porque a mis 17, 18 años no te iba a decir, es que voy a cerrar mis redes sociales porque tengo algo que tengo que trabajar con mi autoestima y esa es la razón. O sea, no, es como... Siento que mi conclusión era, siento que todos me están viendo y no me gusta. Ahora, a mis casi 23, puedo entender un poco mejor de dónde venía ese miedo a esa exposición, ¿verdad? Y ese miedo a ser juzgada. Porque pues sí, habían cosas con mi autoestima que no estaban bien manejadas, que no sabía cómo manejarlas, y mis emociones también era un proceso largo. Entonces, pues sí, dije, no, ahora entiendo y ahora estoy tranquila también con lo que
Con tu decisión, digamos. Con esa decisión, y también entendí muchísimo mejor cómo manejar eso, ¿verdad? O sea, cómo decir, esto ya no es para mí. Y me ha pasado incluso ahorita que vengo y digo, ay, esta cuenta me gusta, me inspira. Puede ser de vacaciones, puede ser de animalitos, puede ser lo que sea. Y si en un tiempo empiezo a sentir como que me está, de cierta forma, como que dando como el pensamiento negativo de algo, que me lo cuestiono y digo, ok, ¿qué necesito ahorita? ¿Verdad? Porque ya tengo como que esa conciencia, he logrado formar esa conciencia y creo que coincidimos en que hemos podido formar esa conciencia de decir, no es con esa persona, ni esa persona contra mí, o esa cuenta contra mí, sino que hay algo que yo tengo que analizar y trabajar. Entonces, pues me pongo en ese momentito como de reflexión y darle un poquito de atención a eso, porque para mí eso es como un ojito aquí, un foquito al que tengo que ponerle atención, que está encendiendo su lucecita y me está diciendo, aquí hay algo. Entonces, me lo cuestiono y si dentro de mis necesidades está el decir, bueno, voy a dejar de seguir esta cuenta por un tiempo, pues prefiero dejarla de seguir. Y cuando ya me siento mejor, si decido volverla a seguir, porque ya desde mi percepción ya pasó ese momento en el que algo me generaba y ya logré como resolverlo internamente, pues bueno, la vuelvo a seguir. Y si no, pues no hay ningún problema tampoco. Tampoco es que estamos firmando un contrato de seguimiento. Por algo el mismo Instagram y las mismas demás redes sociales tienen la opción de eliminar amigos, dejar de seguir, bloquear, etc. Al final, dentro de todo, si nuestra autoestima se está viendo afectada por ciertas cosas que estamos viendo en las redes sociales, probablemente se está perpetuando un pensamiento, se está perpetuando un sentimiento y una emoción que tal vez ya estaba un poco interiorizada y ahora está saliendo a la luz a raíz del contenido que estamos viendo en redes sociales. Simplemente dejemos ir. Creo que a veces es una parte que se nos complica porque es como, uy, es que esa persona me conoce o nos conocemos, nos hemos visto y es como, wow, primero mi salud mental. Yo, o sea, creo que uno de los mensajes importantes que podemos dejar hoy dentro de este episodio es justamente eso, porque definitivamente al final quien va a ver por nosotros en toda la vida vamos a ser nosotros mismos. Y la autoestima, una gran parte de quiénes somos, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de cómo nos comportamos también con los demás, va a venir de nosotros. Sí, de nosotros. Y definitivamente, pues sí, yo creo que eso es una parte muy importante. No sé si tú tienes alguna como otra percepción en cuanto a eso. Sí. Pero si quieres compartirnosla también dale, porque la verdad que creo que es un tema bastante amplio, la verdad. Muy amplio. Sí, es un tema muy amplio y pues igual creo que pues podemos ahondar bastante, ¿verdad? En otros episodios. Yo creo que me quedaría con lo mismo de mi experiencia. O sea, yo ahorita manejo una cuenta grande en Instagram, ¿verdad? Y he de admitir que ha sido difícil, ¿verdad? Ha sido difícil porque aparte de como de todo esto del algoritmo, no solo es como eso que nos aparece, sino las personas que nos siguen. Hay muchas personas heridas que van a herir, ¿verdad? Exacto. Y no voy a justificar sus acciones porque no, pero los comentarios tienen poder, los mensajes tienen poder. Y no, por ejemplo, yo desde mi experiencia no es solo abarcar el hecho de que sí, qué es lo que consumimos, pero también es qué es lo que nosotros queremos dejar, ¿verdad?, al resto. Y creo que va mucho enlazado aquí de, hey, si no te cae bien la persona, si no te agrada, o sea, en vez de tirarle un comentario como feo, solo no lo veas, ¿verdad? Y a mí, pues bueno, yo puedo decir que en mi experiencia no ha sido tal vez extremadamente mala para mí, pero han habido momentos en donde
sí me afectó mucho que yo tuve que hacer una pausa en las redes y volver como después de 1 o 2 meses. Porque sí, por ejemplo, ¿verdad? Para poner en contexto a los que nos escuchan, si no saben mucho, yo tengo una página, antes era más como de tips para el cuidado personal y del cabello, ¿verdad? Si me ven en YouTube, yo soy Colocha, igual en Spotify, pues yo soy Colocha, les cuento, ¿verdad? Entonces compartía mucho como tips para cuidar el cabello, que también iba enlazado a la autoestima de nosotras las Colochas, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Y ahora estoy también, como siempre, en el mismo ámbito de la autoestima, el amor, solo que más orientado a todo, ¿verdad? O sea, como un conjunto de uno mismo, digamos. Y sí he recibido como comentarios tipo de hate, digamos, ¿verdad? Sí he recibido. Curiosamente, no en una plataforma como Instagram, yo también subo videos en YouTube. En YouTube, la gente tira duro. Han habido comentarios como de... O sea, como de, ay, qué feo tú... O sea, que tal vez son como súper... No sé, no voy a minimizar como el sentimiento, pero como que, ay, qué feo tu pelo. O ay, por ejemplo, había un comentario, me acuerdo yo, que hablas mucho, qué hueva, que no sé qué. O sea, cosas así. Entonces lo que me pregunto yo es, ¿qué necesidad hay de dejar ese tipo de comentarios? Y, o sea, y yo lo digo desde ahora, que yo soy capaz de que me resbalen un poquito esos comentarios. Y digo, de verdad, gracias, agradezco porque yo soy capaz de manejarlo. ¿Y qué pasa si la persona no? Exacto. Las redes sociales tienen poder, realmente. Entonces, se ve mucho en influencers, en TikTokers. Yo lo he visto más en TikTok, por eso lo menciono. Pero que de verdad, o sea, le tiran bastante hate a la gente, que muchas personas optan o por salirse de las redes, o por cerrar la cuenta un tiempo, o por cancelar los comentarios, ¿verdad? Esconder todos los comentarios. Porque a veces llega a ser un espacio bastante doloroso, diría yo, como para las personas que están expuestas, ¿verdad? Entonces, y estoy consciente que esto no solo pasa con personas con cuentas grandes, pasa también con cualquier persona, pues, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito también como de mi experiencia con esto de redes sociales, porque claro, este tipo de comentarios afectan tu autoestima. Imagínate que tú estés batallando con el acné, que yo de hecho sí batallé con el acné durante mucho tiempo, y recibir comentarios de, ay, qué fea lata la cara, cosas así. O sea, por favor, ¿verdad? Ese tipo de comentarios obvio te van a destruir el autoestima. Y en eso sí, creo que cuesta manejarlo más. Yo creo que es como que los comentarios que uno recibe cuesta más manejarlo que lo que estás viendo. Entonces, es muchísimo. Yo creo que aquí pues podemos ver 2 cosas, ¿verdad? Una también es eso de que hemos estado hablando, de tener esa mentalidad de, bueno, sí, ¿qué tengo que mejorar yo como para que en mi algoritmo no me salgan esas cosas o para que lo que yo siga realmente me esté llenando? Pero por otro lado, el yo como usuario de redes sociales, ¿cómo puedo hacer que el espacio sea mejor? No solo para mí, sino para los demás. Porque es como tan sencillo no me cae bien, no lo sigo. Exacto. Pero ¿para qué dejar un comentario que pueda afectar a una persona? Entonces, yo creo que, o sea, esa es un poquito mi experiencia y es por ahí donde lo tomaría, que son 2 cosas de, bueno, o sea, sí tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos consumiendo, pero también cómo nosotros la estamos manejando, las redes sociales, porque así como estoy segura, no me gusta que a mí me afecta mi autoestima, ¿para qué yo voy a afectar el de otra persona? ¿Verdad? Exacto. No sé qué piensas al respecto. Pues sí, no, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo con respecto especialmente a lo de los comentarios, que la gente pues prefiere definitivamente apagarlos, y a veces justamente algo que dijiste que creo que hace match con esto es que sucede que hay gente herida buscando herir a otras personas, y wow, imagínate la cadena que se haría si las personas heridas, o sea, dan un comentario ofensivo o muy pesado para otra persona y esa persona decide atacar de nuevo, o sea, ¿cuántas personas heridas estaríamos hiriendo constantemente? Si alguien no decide decir, wow, aquí quedó. El punto es que realmente, como tú decías, las redes sociales tienen poder, tienen una influencia grande, y que así como nosotros podemos poner un alto y un límite a lo que no queremos ver, a lo que no queremos continuar
viendo porque ya nos está llegando a afectar de una u otra forma, también podemos devolverle eso también a las personas. Claro. Y saber en qué momentos pues simplemente es mejor no emitir un comentario. Y probablemente el comentario que vayamos a emitir es porque estamos heridos, ¿verdad? Total. Entonces, pues sí, es cuestión de reflexionar. Y creo que, pues sí, al final de cuentas eso es la reflexión del episodio de hoy. Que queremos que se lleven a su trabajo, si es que nos están escuchando por la mañanita, o pues que se lleven durante el día, la semana. Porque al final, pues sí, esa es la idea que tenemos por acá con este episodio de hoy. Y es compartir ese pensamiento y reflexionar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar con una serie de episodios que hablan así del tema de redes sociales, ¿verdad? Y algunas otras cosas como más específicas de las redes sociales. Si quisieran dejarnos una sugerencia pues de algún tema que les gustaría escuchar con respecto a las redes sociales, claro. Por ejemplo, cancel culture, lo que sea, que está como que, entre comillas, de moda, pues déjennoslo por ahí, incluso si tienen alguna reflexión u opinión con respecto a eso, ¿verdad? Sí. A lo que hablamos hoy, coméntenlo también, nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir a nuestro Instagram, pues pueden escribirnos por ahí también. Y de igual manera, pues acá por YouTube nos pueden dejar sus comentarios, pues en Spotify. No hay opción todavía, esperamos que algún día actualización de Spotify sea eso. Pero pues está Instagram por si nos quieren escribir por ahí. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharnos hoy en Entre Comillas. Nos vemos, adiós. Listísimo. Ya. Nice. Murió.